Vamos a ir buscando en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Aunque hoy vamos a finalizar el capítulo 4, a la prédica la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver la primera parte hoy, los que duermen y el arrebatamiento. Y si Dios lo permite, el sábado de este año ya final, último mes, vamos a concluir con esta prédica para poder un poquito entender y poder prepararnos para ese Maranata que hemos cantado. Cristo viene, eso significa Maranata. Y es lo que los cristianos anhelamos con todo el corazón, que nuestro amado venga, como hemos cantado, al que tanto amé acá en la tierra. Lo vamos a ver, nos vamos a encontrar con Él y vamos a darnos cuenta que valió la pena esperarlo con vestiduras limpias, como cuando una novia sorprende a su novio en el altar. Y el novio en ese momento se levanta todos los pensamientos y se focaliza en este hermoso vestido que trae su amada. Y así nuestro amado ya no va a estar pensando en ese momento cómo hemos hecho los dones, cómo hemos hecho los ministerios acá en la tierra. Ya en ese momento el amado se va a focalizar en nuestra vestidura. Y por eso que nuestras vestiduras limpias puedan ser cuando nos presentemos ante el que nuestra alma tanto anhela y ama. Entonces vamos a empezar a ver las palabras del apóstol Pablo en esta carta, cuando el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recordemos en primer lugar que el apóstol está hablando a los hermanos. No le está hablando a los paganos no convertidos o judíos no convertidos, sino le está hablando a los hermanos. Y fijémonos cómo venimos reiteradamente hablando de este tema, porque nos llama la atención, incluso a nosotros, cómo en las 3 semanas que se calculan que Pablo estuvo con los tesalonicenses, cómo él enfatizó el pronto regreso de Jesús y cómo los tesalonicenses realmente le creyeron seriamente al apóstol Pablo cuando les decía que el Señor Jesús iba a venir muy pronto. Porque recordemos que él todavía está con el pensamiento, Pablo está con el pensamiento de que es un regreso inminente, que es algo que no tiene mucha espera, que es algo rápido, pronto, y están en esa espera creyendo los creyentes que realmente la venida del Señor Jesús a buscarlo iba a ser pronta, rápida. Por eso Pablo, como iglesia, realmente los felicitaba tanto a los tesalonicenses, porque ellos creían en lo que se les predicaba. Ellos creían en las revelaciones que Pablo iba teniendo con respecto, en este caso, a la venida del Señor. Y hoy en día, realmente no hay tanta seriedad con este gran suceso o evento, como podríamos decirle, porque vemos que sí hay creyentes cristianos comprometidos, donde se esfuerzan por predicar que Jesús viene pronto. Incluso hay profetas donde el Señor les habla audiblemente, o les habla a través de su palabra, o les habla en el Espíritu y les dice que se preparen y que anuncien a las naciones que Él ya viene pronto, que Él ya prácticamente está descendiendo a buscar a su iglesia. Hay algunos que sí se comprometen y predican, pero hay otros que no toman conciencia de este suceso y viven su vida como todos los días la quieren vivir, se levantan como todos los días, realizan sus tareas como todos los días, piensan como todos los días, actúan como todos los días. Y realmente esta iglesia de los tesalonicenses eran muy diferente. Ellos estaban comprometidos y creyeron seriamente a lo que Pablo le estaba predicando con respecto al regreso inminente de Jesús. Y podemos decir incluso que hay iglesias que ni siquiera este tema lo tocan en su congregación, porque por un lado no lo entienden. Por otro lado, como dice, hay muchos años atrás que se viene diciendo que la venida del Señor es inminente, incluso el apóstol Pablo lo predica como algo pronto, y sin embargo Jesús no vino todavía. Entonces, al haber pasado tantos años que Jesús todavía no haya venido a la tierra,
Entonces hay muchos que no quieren ni siquiera tocar este tema en las congregaciones. Lo dejan como un tema difícil, como una vez conversaba con mi contador en la época del jardín de infante y me dice, realmente este es un tema muy difícil y complicado. Porque si nos ponemos a pensar y lo analizamos en la palabra del Señor, vamos a ver que sí podría llegar a ser un poco complicado si no entendemos la parte profética en todos los libros proféticos y especialmente en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, después que Pablo se fue, que los dejó a los tesalónicos, ellos empezaban a hacer preguntas sobre los cristianos que murieron antes del regreso de Jesús. Recordemos que eran nuevitos y que tenían muchos interrogantes en sí. Y ellos decían, la venida del Señor, ¿y qué pasará con los que ya partieron de esta tierra? Con los que ya murieron. Y vemos que Pablo en sus cartas, que son varias, las que Pablo escribió, 4 veces le pidió a los cristianos que no ignoraran lo siguiente. Y son 4 puntos que vamos a ir analizándolos. El primero es que le dice que no ignoren acerca del plan de Dios para Israel. Eso se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos, los judíos, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, o sea, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces vemos cómo el apóstol le está hablando a los romanos, ya otro grupo, donde le está diciendo, no ignoren este misterio. No ignoren esto para que ustedes no se crean arrogantes con respecto a los judíos. Por el hecho de lo que le está aconteciendo a Israel, que ha habido endurecimiento en parte. ¿Para qué ha sido necesario ese endurecimiento de su corazón? Para que pueda entrar la plenitud en ustedes, los gentiles. Eso le estaba diciendo el apóstol a los romanos, para que no se pongan arrogantes en que ellos eran los que estaban destinados para poder entrar en la plenitud de Cristo, la salvación, la gracia, la pudieran entender, la pudieran recibir, pudieran creer, aceptarla en su corazón y ser salvos realmente. Entonces el apóstol le dice, no, tengan cuidado. Por parte el Señor les ha dado un endurecimiento a los judíos para que ustedes sean salvos. Para que nosotros, hermanos, los gentiles, podamos entrar en esa plenitud de los gentiles, de la gracia salvadora de nuestro Dios. Pero sigue diciendo el apóstol, pero vendrá de Sión el libertador, refiriéndose a Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, que los va a perdonar, que va a limpiar a Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por eso amamos a Israel y por eso clamamos y oramos para que ellos también reciban la salvación, porque su corazón en parte ha sido endurecido y muchos de ellos van a seguir endurecidos hasta el final de los tiempos, como ya vamos a ver en la prédica posterior. Pero muchos de ellos sí van a convertirse y van a entrar en la plenitud también de los gentiles. Entonces dice que se transforman en enemigos a causa del evangelio. ¿Por qué? Porque los judíos han rechazado al Mesías. Han rechazado al Mesías que ha venido a la tierra, se ha presentado como el Salvador, pero no como ellos los esperaban. Los judíos lo esperaban como un rey, todo en su gloria y en todo su esplendor, con poder, con autoridad, con una clase alta. Sin embargo, viene y nace en un pesebre, viene y nace en la humildad y en la sencillez que todos nosotros hemos tenido al nacer como seres humanos. Entonces, a causa de ese evangelio de que Jesucristo vino a la tierra a salvar a los pecadores y no vino como un rey, sino justamente como un siervo. Hay semejanza nuestra, dice, y aún más se humilló a sí mismo hasta la forma de un siervo. Entonces, por esa causa, por causa del evangelio de Jesucristo que los gentiles sí aceptamos, es que somos enemigos. O sea, ellos nos tienen como enemigo de ellos. Entonces, a causa de la elección son amados, porque Dios los eligió para ser amados y muy amados gracias a sus padres. ¿Quiénes fueron los padres?
los patriarcas, los primeros. Abraham, el padre de la fe, del cual el Señor formó una nación de solo una persona, que la sacó de su tierra pagana y que la llevó a la tierra prometida que el Señor le dijo, te llevaré y te mostraré una tierra nueva. Y allí obedeció a Abraham, dejó todo el paganismo, su familia, dejó todo allá en Harán y se fue por un desierto sin conocer incluso ese Dios que le estaba hablando. Sin conocerlo se fue y ahí se empezó a formar la nación. Y luego vemos que Abraham lo tiene Isaac, el hijo de la promesa. Y luego vemos que Isaac después tiene a Jacob, que son los patriarcas, a quien Dios amó con todo su corazón. Y por quienes, dice, a elección ellos son amados. Entonces, queridos hermanos, este es el primer punto en donde Pablo le pidió a los cristianos que no ignoren para que no sean arrogantes, para que ustedes no sean arrogantes ni los condenen a los judíos, porque este plan viene de parte de Dios. Entonces, el segundo punto en el cual Pablo le pidió a los cristianos que no ignorasen es el que no ignoren sobre los dones espirituales, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y 2. Y allí el apóstol Pablo también le está hablando a otros hermanos en otro lugar en Corintio y le está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Eso le está diciendo el apóstol Pablo al grupo de la iglesia de los Corintios. Le dicen, no ignoren acerca de los dones espirituales que vienen de parte de Dios. Porque ustedes en un tiempo también fueron gentiles y también ustedes estaban extraviados. Y ustedes en un tiempo también estaban siguiendo a ídolos mudos. A ídolos que no tienen vida, que no escuchan, que no ven, que no hablan, que son mudos. Y sin embargo ustedes lo adoraban. Y sin embargo ustedes creían en ello y lo reverenciaban. Entonces, acuérdense, y no ignoren eso, no ignoren los dones que Dios ahora le está dando a ustedes. Porque a veces es necesario, hermanos, recordar de dónde Dios nos sacó, de nuestra vieja manera de vivir. Quizás a muchos no les ha tocado vivir el tiempo del paganismo, el tiempo de adorar otros dioses que no sea solamente a Dios. Pero hay miles de cristianos que se han convertido, que antes no eran cristianos, que adoraban dioses mudos, que Dios los ha sacado y que después se olvidan de dónde Dios los ha sacado. Entonces a veces es necesario recordar para ser agradecidos, para ver la condición de nuestra alma, para ver si realmente estamos adorando al verdadero Dios vivo, que hoy vive y que siempre vivirá por los siglos de los siglos. A Jesucristo que descendió a la tierra a morir en una cruz, para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados con su preciosa sangre y que su tumba está vacía, sus huesos no están en la tumba, porque Él ascendió, los discípulos lo miraron cuando ascendía y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo esto lo dice la palabra de Dios, todo esto lo explica la palabra de Dios. Hay testigos evidenciales de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y que algún día nos ha prometido que va a volver a buscarnos. Entonces, vamos al tercer punto, donde el apóstol Pablo le dice también a los cristianos, no ignoren sobre los sufrimientos y sobre las pruebas de la vida cristiana. Y en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Porque allí fuimos abrumados, allí fuimos oprimidos, allí fuimos angustiados, allí fuimos como aturdidos, allí fuimos como incomodados, allí fuimos como sorprendidos, allí fuimos como atosigados, allí fuimos como superados. Cuando uno le supera una situación es que no la puede manejar, porque la situación ha sido por encima de nuestras fuerzas. Así llegaron Pablo y los demás misioneros que estuvieron en Asia. Entonces, ¿por qué el apóstol le dice a los hermanos que no ignoren la tribulación que les había sobrevenido en Asia? Porque, queridos hermanos, como cristianos nosotros también tenemos que saber que en la vida vamos a pasar muchos
momentos de tribulación que nos van a sobrevenir. Y como Pablo, que llegaban al punto extremo de estar tan oprimido y tan desesperado que dice que ya habían perdido toda la esperanza de vida. Dijeron, acá terminamos nosotros. Aquí nuestra vida se termina. Entonces, para que nosotros también, cuando haya momentos en la vida tan afligentes, tan difíciles, tan oprimidos, tan superados, nos acordemos que el apóstol Pablo también los pasó, también los vivió y pudo resistir y pudo vencer y pudo glorificar el nombre en medio de esa angustia. Entonces, que eso le estaba queriendo decir a los hermanos allí en Corintios: no se olviden, ni ignoren, no ignoren lo que nosotros hemos pasado, porque a ustedes les va a tocar pasar, quizás no la misma historia, no la misma situación, pero algo similar, algo parecido les va a pasar a ustedes. Así como yo he sido encarcelado, ustedes también van a ser encarcelados. Y como tantas situaciones, como yo he sido martirizado, Pablo fue martirizado en las cárceles, seguramente a él lo han apedreado, lo han latigado, como cuenta la palabra y la Biblia. Entonces, ustedes también recuerden, para que cuando estén pasando por esos momentos, sepan que todo cristiano va a tener una fuerza para superar, o aún, incluso si la muerte los alcanza, que mueran glorificando el nombre de Dios. Como miles de mártires han muerto y miles de mártires están muriendo en el presente, en todo lugar del mundo. Nosotros estamos muy tranquilos acá en la Argentina. Podríamos decir en el occidente, en algún lugar del occidente. Pero hay otros lugares donde los cristianos están dando su vida. Y a mí me admira ver el testimonio de ellos, porque ellos no tienen miedo de enfrentar la muerte y de decir, hagan lo que quieran con mi cuerpo, pero yo no voy a negar a mi Dios. Hagan lo que quieran con mi vida, pero yo no voy a apostatar. No lo voy a negar al Dios que me salvó, al Dios que vino a la tierra para traerme salvación y vida eterna. Es fuerte, hermano, porque nosotros predicamos hoy en día, porque no hemos estado en la situación de ellos, pero tendríamos que ver cuál sería nuestra reacción cuando estemos frente a la muerte, frente a la tortura, al martirio, a la vergüenza y a tantas cosas que los cristianos pasaron y pasan en el presente y que seguirán pasando hasta el fin de los tiempos. Entonces el apóstol le dijo, no ignoren los sufrimientos que hemos tenido, porque le van a llegar tiempos a ustedes también. Y el cuarto punto donde el apóstol también le dice a los cristianos, no ignoren acerca de los que duermen y la segunda venida de Jesús. Y ahí es cuando nosotros entramos en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 15, lo vamos a leer. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, hermanos, estas son realmente áreas donde la ignorancia aún es común entre el mundo cristiano. Vamos a ir entendiendo este tema de los que duermen, porque así lo expresa el apóstol Pablo. Dormir era una forma común de expresar la muerte en el mundo antiguo. Y podemos ver que Jesucristo también lo expresó cuando muere la hija de Jairo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23, vemos esta historia donde dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 38 al 39 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esas fueron las palabras que le dio Jesús a Jairo con respecto a su hija. ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué están así? Si ella no está muerta, ella solamente está dormida. Porque realmente, hermanos, los cristianos llamaban a la muerte dormir.
dormir, como la idea de descanso. Y los cristianos comenzaron a llamar a sus lugares de entierro cementerios, lo que significa dormitorios o lugares para dormir. O sea, los cementerios, dormitorios o lugares para dormir. Sin embargo, la Biblia nunca describe la muerte de un no creyente como dormir. Porque no hay descanso realmente para el que no ha muerto en Cristo. No hay descanso, ni paz, ni consuelo para ellos en la muerte. Y qué triste es eso, hermano, ¿verdad? Porque los creyentes tenemos la esperanza que nosotros vamos a tener descanso en la muerte, en el dormir, como lo llamaban los cristianos y como Jesucristo lo llamó. Vamos a descansar realmente al morir, al dejar este cuerpo en la tumba, en la tierra, y nuestra alma va a entrar en un tiempo de reposo, de descanso, de paz. Pero los que mueren sin Cristo y sin esperanza, mueren sin esperanza, porque no saben ni siquiera qué futuro les espera, no saben cuál es la eternidad de ellos, se van atormentados realmente de la tierra. No saben qué es lo que le va a deparar en la eternidad y la Biblia nunca habla de que ellos realmente hayan dormido. Entonces dice allí el apóstol Pablo en el versículo 13, dice: no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para los cristianos no es morirse, hermanos, sino realmente es todo lo contrario. Para el cristiano morir es vivir en otra dimensión. Es vivir en otra dimensión tan maravillosa, tan singular, tan única, que el Señor tiene reservado para sus hijos. Por eso es como empezar realmente a vivir verdaderamente. Nosotros decimos que estamos viviendo la vida verdaderamente acá en la tierra. Y cuando estamos con salud nos alegramos, nos contentamos. Y decimos, qué plena mi vida, estoy sano, con amor, dinero y salud lo tengo todo, dicen algunos, ¿verdad? Y sí, realmente, teniendo todo eso se vive bastante tranquilo. Pero no es lo todo, hermano. Porque en algún momento de la vida se pierde el dinero. En algún momento de la vida se pierde la salud. Y en algún momento de la vida se pierde algún amor. Entonces, no es la verdadera vida acá en la tierra. Realmente, para el cristiano, para el Hijo de Dios, empezar a vivir verdaderamente la vida es cuando dormimos en Cristo Jesús. Ahí se va todo, hermano. Se va el dolor, se va la enfermedad, se va la falta de dinero, las aflicciones, se va todo. Ahí somos amados porque estamos con el amado. Estamos realmente con el que sabe amar nuestras almas, contentarnos. Entonces, por esa razón los cristianos no deberían entristecerse, como los otros que no tienen esperanza, que es lo que el apóstol Pablo le decía cuando sus seres queridos en Jesús mueren. Como cristianos, nosotros podemos llorar por la muerte, claro que sí, de otros cristianos. ¿Quién no ha llorado por la muerte y la separación de un ser querido realmente? Pero no como los otros que no tienen esperanza. Lloramos porque lo vamos a extrañar, porque hemos tenido afectos terrenales, porque hemos vivido acá en la tierra aprendiendo a amar a nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, a veces amigos, familiares, vecinos, no sé, hemos aprendido a amarlo. Entonces, esa separación nos provoca dolor, nos produce dolor, pero no como los que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo. No estén entristecidos como los que no tienen esperanza, porque realmente es como pensar en una separación por un largo viaje, sabiendo que los van a volver a ver en algún momento. Entonces, hermanos, nosotros cuando tenemos ya la seguridad que nos vamos a ir al cielo y que nuestros hermanos en la fe, nuestro grupo, nuestra familia, realmente tienen esa fe y esa esperanza en ese único Salvador, tenemos que vivir la vida con esperanza y no con tristeza. Como yo una vez, vino una persona acá, un varón, un hombre, que él decía que ya habían pasado como 10 años más y todavía lo lloraban los padres. Era un hombre grande, de bastante edad. Y yo le digo, ¿pero todavía lo extraña a sus papás? Sí, me dice, todavía los lloro a mis padres. Y yo realmente me quedé triste porque es que el Señor consuela. El Señor no puede llevarnos a un lugar tan maravilloso, a nuestros seres queridos, y dejarnos eternamente desconsolados acá en la tierra. Eso es imposible. Dios, si se lleva a nuestros seres queridos, nos va a dar el consuelo necesario para soportar esa prueba, esa separación, ese luto, ese tiempo. Entonces, hermanos, es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Ustedes no se comparen como esos otros, o como ustedes eran antes, que no tenían esperanza, que lloraban y que tomaban la muerte como una desesperación. Y el versículo 14a dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con ellos a los que durmieron en Él. En la resurrección de Jesús tenemos un maravilloso ejemplo, hermano, de esto y una promesa. Porque nosotros, hermanos, sabemos que la tumba de nuestro Dios está vacía. Hay muchas religiones en el mundo, muchas religiones, y adoran sus dioses. Pero el cuerpo de sus dioses están en la tumba. Los huesos están en la tumba. Mas nuestro Dios resucitó. Nuestro Jesús, nuestro Salvador, no está en la tumba. Resucitó al tercer día. Y hoy se fue a preparar un lugar para donde Él está, también nosotros estemos. Nos está preparando, hermano, un lugar, allí una morada eterna para todos los que han creído y han esperado y han confiado en Él. Lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Entonces, en la resurrección de Jesús tenemos nosotros un maravilloso ejemplo de esto y una maravillosa promesa de que Él nos va a venir a buscar, hermanos. Y va a traer Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús va a traer con Él a los fieles que partieron con Él cuando regrese. Qué importante es ser fiel acá en la tierra a nuestro Dios. Porque Dios no se va a llevar a ningún infiel en que por tiempos creo en Dios y por tiempo lo sigo y por tiempo lo obedezco. Y por tiempo me olvido de Él, por tiempo me aparto, por tiempo no quiero ni leer la Biblia, ni quiero ir a la iglesia, ni quiero adorarlo, ni quiero alabarlo, ni quiero recordarlo que Él me viene a buscar un día. Y después cuando tengo situaciones lo busco y cuando no me retracto. No, Jesús viene a buscar a los fieles y va a venir con los fieles, con los que han partido en fidelidad, creyendo que era el Salvador del mundo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 53, dice: He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo también. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como hemos cantado. Yo me deleito con esas canciones que hablan de que Jesús viene a buscarlo. Hermano, yo me transformo y parece que hay momentos cuando canto que me estoy yendo de la tierra. Es que como que quisiéramos irnos. Bueno, entonces el apóstol dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará, dice el apóstol, la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque el cuerpo mortal, el que está en la tierra, no puede subir al cielo. Tiene que revestirse de inmortalidad para poder ascender a los cielos. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los corintios que él va a venir, dice, cuando se toque la última trompeta, hermanos. Ahí dice que las tumbas se van a abrir, pero no todas las tumbas, no cualquier tumba. Las tumbas que se van a abrir van a ser las tumbas de aquellos que han muerto en Jesús, que han creído en Jesús, el evangelio de Jesucristo, que han sido fieles y han seguido el camino que Jesús dejó trazado cuando Él estuvo en la tierra y que dejó plasmado en la palabra santa que hoy la estamos predicando, y que ese es el deseo nuestro, de predicarla hasta que el Señor nos saque por muerte o por arrebatamiento, nos saque de la tierra, predicarlo como Pablo lo predicó. Entonces, queridos hermanos, su muerte no significa que se van a perder su parte en el advenimiento, le está diciendo el apóstol. O sea, la muerte de los que ya han partido, que era lo que les preocupaba a los tesalónicos. ¿Qué va a pasar con los que ya han muerto antes que nosotros? No se van a perder su parte en ese advenimiento de Jesús, en la parusia del griego, llegada de nuestro Señor Jesucristo, o en el Maranata, cuando hemos cantado recién, en Cristo viene. No, ellos tampoco no se van a perder ese evento. No, porque acá el apóstol está explicando perfectamente. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Dice, porque se va a tocar la trompeta. Y dice, y los muertos serán resucitados y serán transformados, porque es necesario que todo se transforme. Lo corruptible en incorrupción y lo mortal en inmortalidad. Porque el Señor va a descender con el espíritu de los que han partido, para que ese espíritu se una con el cuerpo que ha quedado en los sepulcros. Y ahí transformados todos, y nosotros los que no hemos visto muerte, o por lo menos anhelamos no ver muerte, si nos quedamos hasta ese tiempo, nuestros cuerpos también tienen que ser transformados, porque con este cuerpo de bajeza no podemos subir a los cielos. Tenemos que ser transformados nosotros totalmente, hermanos. Por eso nos tenemos que preparar desde ya. Desde ya nosotros tenemos que, nuestras vestiduras, que sean limpias como hemos cantado, sin ningún tipo de mancha ni corrupción, nada, hermanos, para que ese momento glorioso
se va a hacer rápido, dicen un abrir y cerrar de ojo. Tenemos que estar preparados, porque ya vamos a ver un poquitito más adelante, no me quiero adelantar, pero todos van a escuchar ese evento y ese momento. Pero la diferencia en que no todos van a subir y ascender a los cielos. Todos van a escuchar las trompetas, pero no todos van a ascender a los cielos. Entonces, cuando Pablo escribió sobre la muerte, a los creyentes los llamó durmieron. Pero en su descripción de la muerte de Jesús no lo llamó así. Realmente porque en la muerte de Jesús no hubo un suave dormir, como podemos decir. Fue algo realmente no pacífico. La muerte de nuestro Señor Jesucristo hubo mucha agresión. Más aún el pecado de nosotros, cargándolo Él y llevándolo en ese madero. Y las agresiones de los soldados, de las personas, de todos aquellos que no creían en Jesucristo, los demonios saltando en su cabeza y el mismo demonio creyéndose triunfante porque Jesucristo estaba siendo muerto en la cruz del Calvario. Imagínense si le podemos llamar dormir a lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en ese momento. Entonces realmente se habla de muerte cuando se habla de Jesús. Dice el versículo 14, creemos que Jesús murió y resucitó. Y esta era la creencia del apóstol Pablo y de los primeros creyentes también. Y ciertamente viviremos, hermanos, porque Jesús vive. Y nuestra unión con Él es mucho más fuerte que la muerte. La muerte no nos puede separar de esa unión que vamos a tener con Jesucristo por toda la eternidad y que desde ya la tenemos. Y que la que tenemos que cuidar esa unión con nuestro Señor, que nada ni nadie la rompa esa unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Cuando un pecador no arrepentido muere, realmente nosotros nos lamentamos por él. Y ahí sí sería realmente necesario derramar muchas lágrimas, porque sabemos que se ha ido de esta tierra sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento es personal, es que cada uno tiene que pedir al Señor que lo perdone y le dé entrada en el cielo. Pero cuando un creyente muere, solo nos lamentamos por nosotros. ¿Por qué? Por la separación. Porque el que ha partido con Cristo ni se acuerda de nosotros. Está en la eternidad, está durmiendo, está tranquilo, está descansando para el día de la redención final. Pero somos nosotros los que lo extrañamos, somos nosotros los que todavía lo recordamos. Ya en el dormir de los creyentes ya no hay recuerdo. Ya no hay recuerdo de mis seres queridos que he dejado en la tierra, ya nadie se acuerda de nadie. Ya allí no hay lazos familiares en la eternidad. Hay un dulce descansar hasta el día en que Dios nos venga a buscar. Y en la tierra se determina el destino del alma. Por eso Dios nos dio libre albedrío, para que en ese libre albedrío nosotros eligiéramos realmente si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Porque Dios no obliga a nadie. Dios nos ha creado a todo con libertad de elección para elegir seguirlo a Él o apartarnos de Él y seguirlo al enemigo. Porque no hay más camino que sea o Jesucristo o Satanás, o el cielo o el infierno, que son los dos únicos destinos que hay. Entonces el libre albedrío nos da la posibilidad en la tierra o de querer disfrutar todas las cosas que hay en la tierra dirigidas por Satanás, o querer privarnos de muchas cosas que el mundo ofrece, pero saber que nos espera una salvación tan grande junto a nuestro Salvador Jesucristo por toda una eternidad. La tierra es pasajera, hermano. Los tiempos que podamos vivir acá, ¿qué podremos vivir? Hasta los 90, 100 años como mucho algunos. Más de eso no podremos vivir. Entonces, ¿para qué tanto disfrute de tantas cosas que nos hacen alejarnos de Dios, que nos hacen amar las cosas carnales, que nos hacen amar las pasiones de este mundo y alejarnos de Dios? O vivir una vida en santidad, cada día acercándonos más a Dios, diciéndole: Maranata, Señor, ven a buscarme pronto, porque anhelo estar contigo, porque quiero irme ya de esta tierra, quiero estar contigo. Entonces, queridos hermanos, fíjense en ustedes la diferencia de aquellos que no tienen esperanza. Dice que en las ruinas de la antigua Roma, en las tumbas paganas, se ven inscripciones sombrías como: no era, me convertí, no soy, no me importa. O sea, no sé si son frases que el moribundo, antes de morir, dijo: yo quiero que en mi lápida cuando muera me pongan estas frases, o bien los familiares de los que han muerto pusieron eso porque la muerte era una incertidumbre terrible para ellos. Era una desesperanza terrible, era una desconsolación tan tremenda que esas inscripciones no daban ni gana de leer. Por lo menos yo, si leo una cosa así, digo: pobrecito,
se ha ido de esta tierra con esos pensamientos, y los que lo rodean y los que lo han sepultado también tienen esos pensamientos y también se van a ir de esta tierra con eso de no soy, no me importa, es que no sé qué es la vida, no sé lo que hay más allá. Pero dice que en las oscuras catacumbas, donde murieron muchos cristianos, se leen inscripciones como en paz. Citando el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. No solamente acá en la tierra me acostaré a dormir y descansarme a la noche para dormir, porque tengo la compañía del Espíritu Santo, sino también un texto que en las catacumbas los cristianos le ponían porque sabían que estaban durmiendo en paz los que habían muerto. Qué diferencia, hermanos, ¿verdad? Deberíamos ver a la muerte así, realmente, como lo hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos nos dejaron ejemplo, para que también nosotros cultivemos esa fe y esa esperanza, para que cuando lo leamos al apóstol Pablo, no leamos como una historia más que está en la Biblia, una carta más que quedó registrada ahí, sino que nos involucremos como lo estamos haciendo ahora. Por eso es tan importante estudiar, desmenuzar las palabras que este apóstol iba anunciando, iba predicando, para nosotros también empezar a vivir de esa manera. Entonces, hay algunos cristianos incluso con incredulidad, que reflejan el mismo miedo y la misma desesperanza sobre la muerte, como dice que se encontró una inscripción en una tumba irlandesa, en un cementerio cristiano, y que decía lo siguiente: oh cruel muerte, bien puedes jactarte, de todos los tiranos tú eres el mayor, pues de todos los mortales tú tienes el control. Tenga el Señor misericordia de mi alma. Eso se escribió en el año 1782. Fíjense, de todos los mortales tú tienes el control, dándole el tributo a la muerte de tener el control de nuestras vidas cuando sabemos que la vida y la muerte están en manos del Dios Todopoderoso. Entonces fíjense en cómo el pensamiento de algunos cristianos que realmente no conocían bien el Evangelio de Jesucristo, de esperanza y de salvación y de vida eterna, que ponían en las lápidas de las tumbas de sus familiares esas inscripciones sin esperanza. Pero ahí en el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor. ¿Qué significa? ¿Por qué puso así el apóstol? Como diciendo, esto no es palabra mía, porque en algunas partes de las cartas de Pablo, él sí da su opinión personal. Él dice, yo pienso, yo creo así. Entonces su opinión, su pensamiento, como todos nosotros, cualquiera de nosotros podemos decir, yo creo que esto puede ser así, yo pienso, yo opino, yo deduzco. Pero en esto el apóstol está diciendo en palabras del Señor. O sea, esto es palabra del Señor, no es palabra mía, no es palabra humana, no es palabra de hombre. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué dice? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Pablo quería que los tesalonicenses supieran que los que durmieron, o sea, los cristianos que mueren antes del regreso de Jesús, no iban a estar en desventaja con los que no habían muerto. Porque recordemos que el apóstol en esta primera carta todavía está creyendo que ya venía Jesucristo, inminente en ese momento. Entonces, él estaba tratando de hacerle entender a los tesalonicenses para que no estuvieran sufriendo ni pensando que iba a haber diferencia entre los que dormían, que ya dormían, que habían muerto, y entre ellos. Entonces, él está haciendo entender que Dios le va a permitir a los que durmieron también compartir la gloria de la venida del Señor. Y recordemos que Pablo creía que la venida del Señor era inminente, ¿sí? Porque dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, descenderá personalmente Jesús desde los cielos, con voz de mando, con voz de arcángel, posiblemente pudiera ser que viniera con el arcángel Gabriel, o con una voz semejante a la voz de un arcángel, y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces,
seguramente habrá algún tipo de señal audible, porque si dice que va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, entonces seguramente habrá algún tipo de señal audible que anuncie este increíble suceso. Nosotros vamos a escuchar esas trompetas, hermanos. El arrebatamiento no va a ser silencioso ni secreto, y el mundo entero va a escuchar ese sonido celestial, pero no va a saber lo que significa. O sea, lo va a escuchar el mundo. Y quizá van a decir, ¿qué son esos sonidos? Como recuerdan hace tiempo que dice que en algunos lugares del mundo, incluso de la Argentina, se escucharan como el sonido de un shofar. O se sentía como sonido de trompeta. Algunos decían trompeta. El que es más conocedor dirá como el sonido de un shofar. Bueno, pero no se sabe identificar qué es. Entonces, posiblemente, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo va a escuchar un sonido y no lo va a entender. Pero los cristianos sí van a escucharlo y van a entenderlo y lo van a ver a Jesucristo. Fíjense, tenemos dato de esto. Cuando Pablo escuchó la voz celestial de Jesús en el camino a Damasco, dice que sus compañeros también escucharon el sonido de una voz, pero no escucharon en sí las palabras, no las entendieron. Acá tenemos en Hechos capítulos 9, versículo 4 al 5, cuando Pablo va allí persiguiendo a los cristianos y tiene un encuentro con Jesucristo y se da la conversión de Pablo. Dice, y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego en Hechos capítulo 22, 9, dice, y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¡Qué maravilloso! O sea, vieron el reflejo de una luz, de algo y se asustaron, pero no entendieron lo que le decía. Solamente Pablo fue el que entendió las palabras de Jesucristo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después, ¿quién eres, Señor? Y ahí es cuando escucha que le dice, yo soy Jesús. Pero sin embargo, todos los que estaban con Pablo, ninguno había entendido lo que Jesús le había dicho a Pablo. Porque realmente la conversión era para Pablo, en ese entonces Saulo, y no para los otros. Entonces el mundo entero podrá escuchar un sonido de shofar en la venida de Cristo, y hasta señales en el cielo, no sé, podrán verse luces, a algunas no, el Señor no especifica cuáles serán las señales de los cielos, pero quedará todo ahí nada más. Pero los cristianos, dice, que lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Allí en las nubes lo vamos a ver y lo vamos a escuchar cuando haga sonar el shofar, cuando venga con los ángeles y cuando venga con los santos. Cuando venga con aquellos que se van a unir el espíritu con el cuerpo para ser transformados y arrebatados a la eternidad. Entonces el versículo 16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es después que los fieles muertos tomen su lugar junto al Señor, que los santos en la tierra serán levantados para que se encuentren con Él. Los muertos en Cristo están actualmente con el Señor en un cuerpo espiritual, esperando la resurrección de sus cuerpos. Y aunque las cenizas o los huesos se han dispersado a los cuatro vientos, al llamado del Señor Dios se van a reunir otra vez hueso con hueso. Hermanos queridos, porque Dios va a cuidar. Dijo Spurgeon una vez, Dios cuidará aún el polvo de sus amados hijos. Recordemos un poquito que ya hemos hablado anteriormente de Policarpo. Policarpo fue quemado. Policarpo fue uno de los seguidores del apóstol Juan de esos tiempos y murió como un mártir quemado. Y dice que, bueno, hay una historia que se cuenta, pero no vamos a entrar para no dilatarlo mucho a la prédica, pero también John Hus es otro de los reformistas del siglo XIV más o menos, donde también murió en una hoguera quemado a causa de que él entendió principios que antes no los entendía, y es uno de los reformadores de los llamados protestantes que protestaron contra Roma, y entonces murió también quemado, y era tal la bronca que tenían de aquellos que lo estaban quemando que dice, vamos a tirar sus cenizas sobre el río Rin para que no quede ni vestigio ni rastro de este hereje, como le llamaban ellos, ¿no? Pero sin embargo no era un hereje porque él estaba encontrando verdades que no se la estaban predicando de la palabra de Dios y murió por defender esa verdad. Entonces, queridos hermanos, aunque hayan tirado las cenizas en las aguas, y vaya a saber dónde han parado las cenizas de John Hus y de tantos cristianos que han muerto en hogueras como mártires,
el Señor va a recoger. Para Dios no es nada imposible. Recoger las cenizas, recoger los huesos dispersados, de cuánto que han sido comidos por tiburones, tirados a las aguas, y tantas muertes. Para Dios no es imposible. Él va a recoger toda la ceniza y todos los huesos de los que son sus hijos, para que asciendan a los cielos con un cuerpo transformado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué hermoso. ¿Cómo no lo vamos a amar a nuestro Dios? Que es el único capaz de hacer ese tipo de cosas. El verbo arrebatados aquí significa agarrar o llevar con fuerza. El versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces este pasaje, hermanos, este pasaje, el versículo 17 de Tesalonicenses capítulo 4, es la base para la doctrina del arrebatamiento del Nuevo Testamento de los creyentes para estar con Jesús. Este es el pasaje base del arrebatamiento. La palabra rapto no está en el texto griego antiguo, pero viene del latín vulgar, que traduce la frase arrebatados con rapturus, del cual sacamos la palabra rapto. Por lo tanto, decir arrebatamiento o decir rapto no está mal. Figura la palabra arrebatamiento, pero la otra procede también de la misma palabra. Entonces, Pablo afirma: seremos arrebatados. O sea que el arrebatamiento existe, hermano, está en la palabra de Dios. Pablo lo está afirmando, lo está asegurando. Sin embargo, este suceso o evento en la cronología del plan profético de Dios es una cuestión de debate entre los cristianos. Es un tema debatible en todos los tiempos y en estos tiempos también. El debate se centra en dónde se ubica realmente este suceso del arrebatamiento en ese periodo final de 7 años, conocido como la Gran Tribulación, que habla Mateo capítulo 24-21, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Allí está hablando de esa gran tribulación que va a haber en esos 7 años, que aquí Mateo capítulo 24 versículo 21 lo explica. Y vamos a hablar de 4 tipos de posturas de rapto, ya que estamos hablando del arrebatamiento y del rapto, ¿no? Y son 4 posturas que entre el cristianismo se están movilizando. No sé por qué, pero hay diferencias. Y la primera es, o una de ellas es, la postura del rapto pretribulación, donde se cree que los creyentes son arrebatados antes de este periodo final de 7 años. Entonces es como que los cristianos, la iglesia de Jesucristo es sacada antes, no participa en nada de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, y es arrebatada antes. La segunda postura del rapto o arrebatamiento es la postura del rapto en medio de la tribulación, donde se cree que los creyentes son arrebatados en medio de este periodo final de 7 años, o sea, a los 3,5 años de la gran tribulación. Si partimos en 2, los 7 años son 3 años y medio, la primera parte, y 3 años y medio, la segunda parte de esta gran tribulación de 7 años. La tercera postura es del rapto preira, en donde cree que los creyentes son arrebatados en algún momento de la segunda mitad de este periodo final de 7 años. O sea, en los segundos 3,5 años finales de la gran tribulación. Y la última postura del rapto es el rapto post-tribulación, en donde cree que los creyentes son arrebatados al final de este periodo final de 7 años. O sea, donde la iglesia pasa por todos los procesos de la gran tribulación, de los juicios, y al final de todo, el Señor la saca a la iglesia. Esas son las 4 posturas que en el cristianismo se mueven. Son diferentes interpretaciones que yo pienso, hermanos, no deberían crear división en el cristianismo. Porque a raíz de estas posturas y pensamientos divergentes, el cristianismo está fracturado por estos pensamientos que al fin y al cabo ni edifican ni destruyen. Porque la cuestión es salvarnos, ya sea antes, en el medio o después. La cuestión es salvar nuestra alma.
Ese es el tema importante, en donde todo cristiano tiene que preocuparse, mi alma, pase lo que pase, participe o no participe, medianamente o de ninguna forma de la tribulación, o después de la tribulación, o en el medio de la segunda mitad de la tribulación. ¿Cómo está mi alma? ¿Está lista para realmente irse al encuentro con Dios? Eso es lo que nos debe preocupar. Y no producir fracturas porque uno piense que en un momento, en otro o en otro. Entonces, fíjense en que 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, lo tenemos aquí. Leo el 9 para que entendamos. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, fíjense en que aquí está hablando de un inminente regreso y no de una inminente gran tribulación, porque la gran tribulación es la ira venidera. El Señor nos va a librar de esa ira venidera. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Quién nos libra, dice, de la ira venidera? Nos está librando de esos momentos de gran tribulación. O sea que si entendemos este texto, podemos realmente entender, valga la redundancia, de que la iglesia no va a pasar por la gran ira, que es la gran tribulación, porque se está diciendo que Jesús nos va a librar de esa ira venidera. Y la palabra libra en griego significa sacar. O sea, que también el apóstol nos está diciendo que el Señor Jesús nos va a sacar de la ira venidera, de esa gran tribulación. No nos va a permitir pasar por esa gran tribulación. Y luego, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que es lo que hoy hemos tratado. Si Pablo creyera que los cristianos iban a pasar por la gran tribulación, él consideraría que los muertos en Cristo son mucho más privilegiados que los cristianos que están vivos, porque tendrían que soportar la gran tribulación. Y sin embargo, el apóstol Pablo en ningún momento habló del privilegio de los que han muerto, como diciendo, ellos son privilegiados porque ellos no pasarán por la gran tribulación, ellos ya duermen, ellos descansan y no van a pasar lo que usted y lo que nosotros vamos a pasar cuando el Señor venga ahora inminentemente. No, el apóstol Pablo nunca mostró la misma condición, que iban a celebrar todo ese evento. Los que han muerto en Cristo iban a ser resucitados y los que han quedado con vida iban a ser transformados y todos juntos nos iríamos al cielo. No habló de privilegios alguno con uno y con el otro. Por lo tanto, es otro dato que nos puede a nosotros abrir los ojos para entender de que realmente no vamos a pasar la gran tribulación. Y algo que a mí el Señor me lo ha mostrado y lo he predicado años anteriores, es Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15, donde dice lo siguiente, y es un texto clave. ¿Por qué? Por lo siguiente, lo leamos, dice, entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Recordemos que allí el apóstol Juan estaba viendo las visiones y está viendo esos que estaban vestidos de ropas blancas y dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el versículo 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él. Y yo entendí, hermanos, que si estos que han salido de la gran tribulación son los que van a servirle al Señor, delante del trono de Dios van a servirle día y noche en su templo, no puede ser la iglesia de Jesucristo. No puede ser la esposa, porque la iglesia lo está sirviendo a Jesús ahora en la tierra. Nosotros ahora en la tierra lo estamos sirviendo, pero en la eternidad Jesucristo nos va a servir a nosotros. Desde ya tiene las bodas del Cordero preparadas para nosotros, para que nosotros vayamos y nos sentemos en una silla y nuestro Señor Jesucristo nos agasaje, nos recompense con esa hermosa cena de las bodas del Cordero. Entonces la iglesia del Cordero no puede ser la que sale de la gran tribulación porque no está para servir. Esto van a ser el grupo de los que han quedado en la gran tribulación y tienen su lugar
dice, en el templo, sirviéndolo día y noche a Dios. Entonces, hermanos, si entendemos esto, no puede haber confusión. Y termina diciendo, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la recompensa realmente del cielo, estar con Jesús, hermano. No hay mejor recompensa que estar con Jesús. La muerte no puede romper la unidad con Jesús ni con otros creyentes. Y el versículo 18 y final, ya de este capítulo, dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque, fíjense en que Pablo no le dijo que recibieran aliento, sino que lo dieran al otro. Dense aliento los unos a los otros. Pero cuando nosotros damos aliento a otro, inmediatamente recibimos aliento de parte de Dios. Qué hermoso. Por eso nosotros debemos alentar al que está decaído, al que está deprimido, al que está angustiado, al que está desesperanzado o no espera la venida del Señor Jesucristo. Dale aliento para que sean alentados sus corazones, para que no pierdan la fe ni la esperanza, para que resistan las tribulaciones y las pruebas de la vida. Y a la vez Dios a nosotros también nos va a consolar. Entonces, alentaos con estas palabras. Porque la verdad, hermanos, que del regreso de Jesús por su pueblo y la eterna unión de Jesús y de su amada iglesia, esto debe ser un motivo de aliento para los cristianos. No nos vamos a alentar con otras cosas. Yo veo que hay cristianos que se alientan con cosas que realmente son lindas y son bonitas, ¿no? Como que, no digamos que nosotros tampoco no nos alentamos, como tener dones y poder operar en milagros y poder operar en sanidad y en liberación, y que son todas cosas necesarias, que son las señales que siguen a todo cristiano que ha creído en Jesucristo. O muchos también creen en la prosperidad y predican la prosperidad, como que el cristianismo tiene como premio la prosperidad. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo nos habló de que nosotros teníamos que estar puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Entonces, mientras hay un grupo de cristianos que está focalizado en las cosas de la tierra que son perecederas y pasajeras, porque el Señor lo dijo, cielo y tierra pasará. O sea, la tierra, los cielos van a pasar, los dones van a quedar en la tierra, los ministerios van a quedar en la tierra, los estatus, o cómo podríamos decir, las condiciones que nosotros tenemos acá en la tierra, todo va a quedar. Pero lo que va a ascender a los cielos es nuestra esencia espiritual. Entonces, en eso nos tenemos que focalizar y en estar esperándolo todos los días de nuestra vida a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo va a cambiar nuestra vida. Vamos a ver cómo va a cambiar nuestra conducta. Vamos a ver cómo va a cambiar nuestra relación con el prójimo. Porque el egoísmo viene producto de que nosotros bajamos la mirada y nos olvidamos que algún día vamos a subir a los cielos y que todas las cosas de esta tierra van a perecer. ¿Qué importa si el prójimo, el vecino, el amigo, el compañero tiene más que nosotros? ¿Qué importa, hermanos? Si nada de esas cosas tienen valor ante los ojos de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dijo Jesús. Entonces, hermano, cuando nosotros empecemos a focalizarnos en lo verdadero, en lo perdurable, en las cosas de la eternidad, vamos a vivir esperanzados. Vamos a dejar de lado la angustia, la tristeza, la desesperación, el enojo, la amargura, la bronca, que a veces nos agarra por causa de la injusticia. Porque estamos en la carne, somos humanos, y no entra la humanidad, no entra la carnalidad. Y nos enojamos, pero cuando pensamos, pero si nuestro destino es el cielo, si nuestro Señor Jesucristo ya está descendiendo y pronto vamos a ver los cielos abiertos y lo vamos a ver a Él en la hermosura de su santidad. Entonces, ¿qué importa las cosas de la tierra, hermano? Va a cambiar nuestra vida. Que el Señor nos ayude a vivir como verdaderos cristianos, aceptando las tribulaciones que nos vengan, como Pablo dijo, no se olviden lo que yo he vivido, ustedes también lo van a vivir. Entonces, hermano, cuando entendamos lo que es la vida cristiana, vamos a vivir de una manera totalmente diferente. Vamos a aprender a tener gozo en medio de la aflicción, gozo en medio del dolor, y vamos a poder alentarnos los unos a los otros. El que esté más fuerte alentará al más débil, o al recién convertido, al que recién deja el paganismo y entra a una vida de total obediencia a un solo y único Dios, quien dio su vida por nosotros, poder enseñarlo en esos caminos, poder instruirlo en esa verdad, para que Él también se salve, para que ellos también se salven. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a ser verdaderos cristianos. Que Dios nos ayude a todos.